Bienvenidos, sean bendecidos los amigos que nos sintonizan, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es un medio por el cual podemos escuchar la palabra del Señor y sea pues de mucha bendición para su vida, porque su espíritu, vuestro espíritu, necesita el alimento de la palabra del Señor. Vamos a orar unos instantes a Dios a través de la oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tu palabra es miel, Señor. Señor, oh Dios Todopoderoso, tu palabra es lo más exquisito, Señor, que trae, Señor, fortaleza, paz, que trae gozo a nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es también martillo, oh Padre Todopoderoso, que nos lleva a llevar una vida agradable a ti, una vida, Señor, oh Dios, lejos del pecado, una vida, Señor, que esté dispuesto, Señor, a vivir en santidad. Oh Padre, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por cada vida, cada oyente, cada persona que tú dispones su corazón, Señor. Solo vienen a Cristo si es que tú lo traes. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendice esta ciudad, bendice, oh Padre, esta estación y toda persona, Señor, que abre su corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a estar escuchando Salmos, el libro de los Salmos, que está en la Biblia, en el centro de la Biblia, que pertenece al Antiguo Testamento. Vamos a escuchar el capítulo 1, así hemos estado escuchando la vez pasada, el capítulo 1 de Salmos, el capítulo 1 de los Salmos. Vamos a recordar Salmos 1. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Libro de Salmos, Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos número 1. El libro de los Salmos fue escrito por David, el siervo de Dios, y pertenece pues al Antiguo Testamento. Dios envió a Moisés a que sea quien libertara a su pueblo de la mano de Egipto. Le dio la ley de los 10 mandamientos, le dio muchas ordenanzas y ceremonias en cuanto a los sacrificios para que los israelitas pudieran cubrir su pecado, mientras que aún no venía Jesucristo. Sin embargo, David, un siervo de Dios, siempre buscaba la manera de agradar a Dios cumpliendo la ley, cumpliendo las ordenanzas. Era un hombre
con un corazón conforme al corazón de Dios. Y él escribe, pues, inspirado por el Espíritu Santo, esta sabiduría de Dios, que es la palabra del Señor y que es muy edificante para hoy en día todos aquellos que tenemos acceso a la palabra a través de Jesucristo de Nazaret. Esta palabra que pertenece al Antiguo Testamento es vigente para todos los que están en Cristo hoy. Una ocasión dijimos que en 1 Corintios 1:20, al parecer, que todas las promesas de Dios son un sí, son un amén, o están vigentes en el nombre de Jesús, por medio de Cristo. Habla de las promesas, de las bendiciones de Dios. Las promesas del Señor son un sí, un amén para todos los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, estos escritos están dentro del Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento. Y acá no tiene nada no tiene nada que, podemos decir, que el cristiano tenga que estar sujeto a la ley de Moisés. El Antiguo Testamento habla de la ley de Moisés. Sin embargo, con la venida de Cristo, Él nos llevó a estar bajo la ley de Cristo, ya no la ley de Moisés. La ley de Cristo es la manifestación del amor de Dios, en la que Dios prometió escribir su ley en los corazones, Ya no sería que siguiéramos las leyes escritas en piedra, sino que Dios prometió que se escribiría la ley de Dios en vuestros corazones. Y que no era necesario que quizás otro le enseñase a otro. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios que vendría a morar en el corazón del cristiano. Así que estamos bajo la ley de Cristo, bajo aquella ley del Espíritu, que con corazón voluntario venimos al Señor a servirle, a adorarle, a crecer en ella, confiados en Cristo Jesús, nuestro intercesor, en quien nos ayudará a agradar al Padre, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras carencias. Él nos llevará a la perfección. Él cumplirá el deseo del Padre de hacernos perfectos hasta la venida de Jesucristo. Estamos en la ley de Cristo, en la ley del Espíritu, que está dentro del nuevo pacto. Sin embargo, estas palabras de David, inspirado por el Espíritu Santo, son vigentes para los cristianos que estamos en Cristo Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estaba diciendo que dichoso, bienaventurado aquellos que se apartan del pecado, sino que más bien en la ley de Jehová está su delicia. Acá se refería a la ley de Moisés, a la ley de los mandamientos, pero en Cristo Jesús la ley tiene que ver con los mandamientos que Dios ha escrito en los corazones de sus hijos, gracias a Cristo Jesús, que a través del Espíritu Santo, que redarguye, da a conocer de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que no agrada a Dios y de lo que agrada a Dios, bajo la palabra del Señor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El Espíritu Santo, el regalo recibido en aquellos que han venido a Cristo, es la que nos ayuda a vivir en los mandamientos de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley.
en la que resumió nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Aquí no incluía la ley ceremonial, porque todo eso de los sacrificios en el Antiguo Testamento miraban hacia la venida de Cristo. Aquí no incluye todas las ordenanzas que se dieron fuera de los 10 mandamientos, porque total había, conjuntamente con todos los preceptos y los 10 mandamientos, unos 630 preceptos que tenía que cumplir un judío, en la cual nadie pudo cumplir la ley, solo Jesucristo. Y Jesucristo nos abrió un mejor camino, un mejor porvenir con el nuevo pacto. Por lo tanto, gracias a ello, estamos en esa ley de Cristo, en la ley del amor de Cristo, en la ley del Espíritu, donde no estamos sujetos a la ley del antiguo pacto. Porque si fuese así, tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que hacer sacrificios, tendríamos que hacer diezmos. Pero como Cristo nos abrió un mejor porvenir, el nuevo pacto es el pacto de un corazón voluntarioso que predispone el Espíritu Santo, el regalo de Dios que viene al corazón del que se convierte. Aquel Espíritu Santo no tenían los israelitas ni los judíos. Por eso decía Pablo que la letra mata, o la letra condenaba, porque no podrían cumplir fielmente la ley de Moisés. Cristo nos trajo un mejor camino, sobre mejores promesas. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Meditar en la palabra de Dios, meditar en las promesas de Dios, en los mandamientos de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ajenos a las leyes ceremoniales que fue clavado en la cruz, eso ya no tiene nada que ver, sino todo lo que tiene que ver nada más con la ley moral, con todo lo que tiene que ver en obediencia, a vivir una vida santa, una vida impecable, con la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos que meditar en la palabra de Dios día a día, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué importante es meditar en la palabra día y noche, conocer la sabiduría de Dios, la herencia de Dios, para que nuestro camino sea cada vez más derecho. Gracias al Espíritu Santo nos ayudará a vivir en ese camino derecho, porque creará en nosotros la naturaleza divina. Dios nos ayudará a llevar un camino perfecto, con su ayuda, con su gracia, con su Espíritu Santo, cuando permanecemos en la palabra de Dios día a día. El que medita en la palabra de Dios día a día, y que es su delicia, dice, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, porque esa persona no solo medita, no solo confiesa la palabra, sino vive la palabra, obedece la palabra. Entonces aquella persona que obedece, que hace práctica la palabra en su vida, no porque quiere hacer obras, sino porque deja a Dios que haga esa obra en su vida por el Espíritu Santo. Porque lo bueno que podemos producir no viene de nosotros, porque somos pecadores, viene del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón. Solo tenemos que obedecerlo, ser sumiso a su llamado. Aquella persona que medita en su palabra será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Vemos acá un secreto de un buen porvenir, de acuerdo a la opinión de Dios. Apartarse del pecado, venir a la palabra permanentemente, y la consecuencia será convertirse como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nosotros como seres humanos vamos a ser como un árbol, representado como un árbol que está junto a corrientes de agua, que no tiene sequía, que no tiene escasez de agua, siempre está bajo corrientes de agua, y que da su fruto a su tiempo, y que su hoja dice que no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es una ilustración que Dios a través de David muestra, porque quiere dar bendición a sus hijos, a su pueblo.
si encaminan y toman en serio esta palabra. Apartarse del pecado, versículo 1. Arrepentirse de sus pecados, versículo 1. Venir a la palabra está en el versículo 2. La consecuencia de esas acciones está en el versículo 3. Bendición. Todo lo que hace prosperará. Los hombres comunes buscamos bendición, la buena suerte, pero muchos no sabemos estos pasos que está escrito no solo en el Antiguo Testamento, sino lo mismo está escrito en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Por eso, los que estamos en Cristo sabemos interpretar la palabra, que gira toda la palabra, que gira todas las promesas, toda la palabra de Dios gira o pasa a través de Jesucristo. Pasa a través de Jesucristo, en la cual se le da la interpretación correcta, porque Cristo Jesús vino, murió, resucitó y nos trajo un mejor camino, libre de imposiciones, libre de legalismo, libre de cargas que los fariseos ponían a sus propios hermanos para cumplir la ley. Libre de eso. Es Dios quien a través del Espíritu Santo produce el querer y el hacer. Es Dios quien a través del Espíritu Santo, cuando usted viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, se entrega su corazón al Señor, es Dios que comienza a producir algo que usted antes no producía. Comienza a producir el querer y el hacer por su buena voluntad. Antes usted no producía buenas obras, buenas actitudes. Pues Dios va a producir el querer y el hacer. ¿Por quién? Por su buena voluntad a través del Espíritu Santo. Eso no lo tenían los judíos, los israelitas en el tiempo antiguo. Pero hoy tenemos a Jesús, el regalo maravilloso de Dios en la que usted puede ser bendecido. Bendecido. Sin embargo, en la segunda parte dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la cena de los malos perecerá. Toda persona que vive en el pecado está dentro del rango de ser una persona mala, según este criterio de Dios. No así los malos, de corazón malo, lleno de mentira, de desprecio a Dios, de alejamiento a las cosas verdaderas, de vivir en la mentira, de vivir sin amar al prójimo, sin amar a Dios. Entonces están lejos de los mandamientos, son sin ley, son hombres sin ley. Los hombres sin ley están viviendo desordenadamente, pero Dios nos ha dado ley. La ley de su palabra, hoy en día, gracias a Cristo, es posible ser escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y bajo la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace que produzca el querer y el hacer para amar y servir a Dios y para hacer lo bueno, para amar a Dios con todo vuestro corazón y para amar a vuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Mas así, no así los malos, dice, aquellos que se alejan del Señor, aquellos que toman en poco su palabra, están llenos de soberbia. Esa es una actitud de maldad. Él conoce sus caminos. Ni los pecadores, dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos. Hay bendiciones entonces para el justo, para el hombre que decide amar a Dios, que decide tomar en serio las cosas de Dios. Esto es, pues, podemos llamarlo uno de los secretos, aunque hay muchos secretos que nos llevan a un buen porvenir, pero hablando comúnmente al mundo, como podemos entender las cosas, esto lo podríamos catalogar como uno de los secretos maravillosos que nos pueden llevar a un buen porvenir. Y así va a ser, así será, si nosotros nos acogemos a ello, nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay personas que buscan mucha bendición, pues la bendición está en contemplar la palabra y comenzar a vivir conforme esta palabra que Dios nos ha dado. Y podemos dar pasos hacia la bendición. Cuando habla de bendición, la palabra no habla de bendición material. No interprete mal, no interprete mal. Cuando habla de bendición, la palabra habla de bendición espiritual. Las bendiciones materiales
siempre están como un complemento a lo que es, en primer lugar, la bendición espiritual. Esa bendición espiritual es conocer la verdad de la palabra de Dios, que nos lleva a un camino de bendición. Podemos ver cuatro pasos que nos pueden conducir a un camino de bendición. Cuando en Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, está diciendo de hombres que han dispuesto en su corazón apartarse del mal, apartarse del pecado y venir a los pies de Cristo, venir a meditar en la palabra, y esa meditación los va a llevar a arrepentirse de sus pecados. Un primer paso sería aceptar a Cristo como el Señor de su vida. Aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida, en la cual nosotros le vamos a pedir perdón. Y Él va a limpiarnos de todos nuestros pecados, porque el Hijo Jesucristo ya pagó por nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario. Y aceptar a Cristo como nuestro Salvador de nuestra vida es el primer paso hacia la bendición de Dios. Esto no requiere de ninguna ceremonia especial. Simplemente acercarse a Dios y ser sincero, un corazón sincero, y decirle, Padre Celestial, confieso mis pecados y te pido perdón por ellos. Limpia mi corazón. Quiero aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y deseo comenzar una nueva vida. Creo por tu palabra que Jesús murió por mí para que yo pueda tener vida eterna. Señor, te entrego mi corazón. Te pido que tomes el control de mi vida. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. No tenemos que hacer alguna ceremonia o tenemos que ir a alguna iglesia que tenga la garantía de que vamos a obtener la bendición de Dios genuina. O que de repente alguien te puede decir, esto es la iglesia verdadera, esto es la iglesia que anda conforme a la sana doctrina. Puede haber iglesias que pueden hacerse llamar como las mejores. O personas que te dicen, no, esta sí me voy acá porque acá está más correcto. Personas que expresan así, están diciendo que son una secta. Porque una organización que trata de hacer proselitismo de su organización y en desmedro de otras congregaciones, entonces es una secta. Sí, es una secta porque está tratando de sectarizar su credo, su organización como única y verdadera. El punto claro es que las organizaciones no salvan. Es muy distinto cuando uno dice que Jesucristo es el que te salvará. Jesucristo es el que es el camino, es la verdad y la vida. No donde yo congrego, no mi organización, no. Pero hay personas que te dicen, no, esta organización es correcta, esta es la que tú tienes que seguir. Y hay mucha gente va tras eso, va tras líderes, va tras organizaciones. Jesucristo está en todas partes. Jesucristo salva a los hombres, a las personas que vienen con corazón genuino, no interesando en la estructura, la organización o donde esté, no, simplemente un corazón sincero. Primer paso, que acepte usted a Cristo como el Señor de su vida. Si usted ha decidido hacer una oración de esta manera que le puse como ejemplo, de una manera sincera, podemos asegurarle que Dios ya perdonó sus pecados y ha comenzado a tomarle en cuenta su vida dentro de su agenda para comenzar a hacer una obra en su vida de hoy hasta el día que venga Cristo. Porque todo lo que comenzó el Señor, Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. Lo que tenemos que es meditar en la palabra día y noche. Eso es permanecer en su palabra. Entonces la consecuencia va a ser
que las bendiciones de Dios espirituales siempre van a estar a favor de nosotros, con sabiduría, con inteligencia espiritual, más amor, más disposición a Dios, más discernimiento a lo que es bueno y es malo. Entonces esa bendición va a traer Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el primer regalo que entrará al corazón de aquel que con corazón sincero ha pedido a Dios que Cristo sea el Señor de su vida, en la que confesamos nuestros pecados. Sí, cuando venimos con un corazón sincero a Él para dar ese primer paso hacia la bendición de Dios, es cuando confesamos nuestros pecados, Primero Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, ese es el primer paso, confesar nuestros pecados, en la que nos hace permitir que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Decía que el primer paso era aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida, pero paralelamente a ello, no sería posible ello si no confesamos nuestros pecados. Cristo no va a venir a nuestro corazón como el primer paso si es que no confesamos nuestros pecados. Las dos cosas van de la mano. Pero como primer paso lo resaltamos es que usted tiene que abrir su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Pero ahí no termina todo. Dios en 2 Corintios capítulos 5 y 17 nos dice una palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, de modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Es una obra que Dios comienza a realizar en aquel corazón progresivamente. Comienza y lo va a hacer, una regeneración. Él va a hacer esa obra siempre y cuando, como dice Salmos capítulo 1, verso 2, permanezcamos día y noche meditando su palabra, que nos lleva a accionar una vida nueva por la obediencia de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Solo así vamos a experimentar una nueva creación. De modo que si estáis alguno en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, quiere decir, de modo que si alguno permanece en la ley de Dios, en su palabra, día y noche, va a convertirse en nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo camino que tomamos con el primer paso de aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Dios nos va a regalar de su gozo, de su gozo, de su gozo. Porque en Cristo Jesús está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ese es el deseo de Dios para todo aquel que viene a Cristo. El segundo paso hacia la bendición de Dios, una vez más repetimos, capítulo 1 de Salmos, versículo 2. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. El haber dado el primer paso hacia esta bendición es el escalón principal para una vida cristiana verdadera. La salvación es el proceso de convertirse en la persona que realmente uno es en la mente de Dios. Este suceso que Dios quiere hacer en nuestra vida, al habernos sacado de la oscuridad a la luz verdadera, se va a afianzar más a través de este segundo paso, la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Diariamente leer la palabra de Dios nos ayuda a comprender más la verdad de Dios, más el corazón de Dios. Cuando meditamos en la palabra, vamos a esclarecer nuestra mente y vamos a adquirir conocimiento sobre la forma en la que debemos caminar al tener a Cristo en nuestro corazón. Y no solo en Salmos lo dice que debemos meditar en la palabra, sino también en Josué capítulo 1 verso 8, el consejo de Dios es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Muchos pueden decir, pero eso está en el antiguo pacto. Claro que sí, pero yo le dije una vez que Jesucristo dijo que todas las promesas son
para los que están en Cristo, así sea del Antiguo y del Nuevo. Y no solo acá, sino que Jesucristo una vez más lo repite estas palabras, pero con otras palabras. Cuando Jesús dice, si permanecéis en mis palabras, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Es decir, Jesucristo una vez más, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, lo dice en otras palabras. Si permanecéis en mis palabras, es lo mismo lo que dice Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Alguno dirá, bueno, yo voy a leer el Antiguo Pacto, el Antiguo Pacto me dice que debo circuncidarme. No, y debo hacer conforme a ella. No es así, no se vaya a circuncidar usted. No, hay que diferenciar de lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto, en Cristo Jesús, ya nosotros no tenemos que circuncidarnos nuestra carne. El prepucio que se circuncidaba en el Antiguo Testamento para pertenecer al pueblo de Dios. No, en el Nuevo Pacto, por la sangre de Cristo, Él nos lleva a ser circuncidado nuestro corazón del pecado. Eso es distinto. Por eso hay que ubicar cada cosa en su lugar, para que no se entienda mal. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta expresión se repite en lo que hemos visto, Salmos capítulo 1, verso 2. Segundo paso para esta bendición, tenemos que meditar en la palabra porque nos va a ayudar a mantenernos dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y también nos ayudará a aumentar día a día nuestra fe. Yo sé que hay personas a veces que no tienen acceso a poder, como se dice, leer la palabra de Dios, quizás por limitaciones en su vista. Pero la única manera es oír a través de la facultad del oír. Eso es importante. Por eso que a veces quisiéramos pasar la palabra de Dios hablada a lo largo de toda la Biblia, si así Dios lo permite, para aquellos que tienen dificultad en leer con su vista y puedan de ese modo escuchar a través de sus oídos. Por ejemplo, como habíamos estado escuchando, Salmos 1. Libro de Salmos, Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No solamente es oírla, sino agarrar la palabra que te llama la atención, si es posible escribirlo en un papel y meditar en ella. Eso es lo que quiere el Señor. No es que simplemente escuches, no, cualquiera puede escuchar. Lo que habla Salmos, lo que habla Josué y lo que habla Cristo cuando dice si permanecéis en mi palabra, no se está refiriendo superficialmente a oír nada más, sino lo que quiere el Señor es que meditemos en su palabra, y eso nos va a llevar a mirar nuestro corazón, y eso nos va a llevar a hacer cambios a nuestra vida. Tenemos que meditar, lo escuchamos, pero lo capturamos, esa palabra que es muy importante para nuestro corazón, y lo escribimos,
y lo confesamos, lo meditamos y lo llevamos a que eso trabaje en nuestro corazón, porque es que así trabaja Dios en el cambio del hombre, y el Espíritu Santo es la que nos ayuda y nos fortalece y nos ilumina y nos da la gracia y el poder para caminar como Dios quiere que caminemos. Segundo paso hacia la bendición es que meditemos en su palabra, porque nos va a ayudar a crecer en fe día a día, nos va a ayudar a crecer en fe día a día. Absorbe los mandamientos de Dios y comprométase con la ayuda de Cristo a vivir en su voluntad, porque si hemos venido a Cristo somos hijos y tenemos esa bendición de absorber la palabra y comenzar a tomar esas bendiciones en agrado de Dios, en agrado del Señor, y que Dios siga perfeccionando así nuestro caminar. Por eso estos hombres que escribieron en el Antiguo Testamento, David, fueron hombres que vivieron en la palabra y fueron bendecidos por Dios. Es decir, no solamente dejaron escrito por el Espíritu Santo, sino su vida mismo habló de una vida de mucho favor de Dios a su alrededor. Por eso, con esa causa, con esa consecuencia de su vida, ellos escribieron por el Espíritu Santo para enseñarnos a seguir y a imitar, si queremos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Damos gracias a Dios por este tiempo, y si usted está anhelando la bendición de Dios, no se está refiriendo a tener dinero repleto en su cuenta bancaria, no se está refiriendo a cosas materiales, no, disculpe, pero quizás usted puede estar pensando eso. No, lo que la Biblia habla es de la bendición espiritual, en la que le dice, si quieres bendición, que es la paz de Dios, que es tener vida eterna, que es permitir que Dios haga una obra en tu corazón, primero tienes que apartarte del pecado, la que te debe llevar a entregar tu corazón a Jesucristo como primer paso. Y habíamos dicho, y segundo paso, en meditar en su palabra día a día para que crezca esa fe, si no va a estar raquítica, que debemos meditar en ella, y que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito.